Hola gente, ¿cómo les va? Ya estamos de vuelta para empezar a desarrollar esta nueva área llamada nutrición, correspondiente al primer año de la carrera de medicina. En primer lugar, quiero felicitar a aquellos que lograron aprobar crecimiento y desarrollo. Es una materia difícil que si la estudiaron bien, les va a facilitar mucho poder entender las diferentes unidades que se plantean en el área de nutrición. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Unidad problema número 1. El profesor miró a sus alumnos y preguntó: ¿tenemos algo en común con el universo? ¿Somos polvo de estrellas? ¿Qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? ¿Qué objetivo nos plantea esta unidad problema? Conocer las explicaciones del origen del universo y al ser vivo comportándose como un sistema dentro de sistemas para comprender la dependencia de todos los seres vivos de una entrada permanente de energía. Para responder a estas interrogantes como si tenemos algo en común con el universo o si somos polvo de estrellas, re flachero, ¿no?, nos vamos a apoyar en el área de biología. Debemos saber cuál es la teoría aceptada por la comunidad científica con respecto al origen del universo, saber qué es un sistema como definición y qué elementos lo componen, y cómo éste se relaciona con la termodinámica y el concepto de energía y cómo se mide esta energía. ¿Qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? Otra de las interrogantes que plantea esta unidad. Para responder a esto es fundamental tener nociones básicas del proceso de fotosíntesis y los niveles tróficos y cómo ocurre el flujo de energía a través de estos niveles y la repercusión en el consumo energético interno y externo de los seres vivos. Y para finalizar, siempre es importante tener una visión integradora desde el punto de vista de medicina en sociedad con respecto a estos procesos biológicos, para lo cual es necesario repasar algunos contenidos de crecimiento y desarrollo sobre cultura y agregar el concepto de cosmovisiones, que lo veremos más adelante en el final del video. Antes de comenzar de lleno con los contenidos, les traigo algunas definiciones importantes que deben saber sí o sí y que no pueden presentarse a rendir sin saberlas. Recuerden que en los exámenes finales es vital manejar definiciones, si bien no es necesario que las memoricen al pie de la letra, al menos intenten incorporar los conceptos en su cerebro, cosa que puedan responder con sus propias palabras y acercarse lo más posible a las definiciones textuales. ¿Qué es la nutrición? La nutrición como ciencia es aquella que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo una vez que nosotros ingerimos un alimento. Desde un punto de vista biológico, es aquel proceso a partir del cual el organismo asimila, es decir, que incorpora, absorbe los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, el funcionamiento y el mantenimiento de las funciones vitales. Un nutriente es el compuesto químico necesario para que las células realicen aquellos procesos vitales. Y estos nutrientes los podemos dividir en macronutrientes y micronutrientes. El macronutriente, es decir, que es más grande, son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del cuerpo, y estas son los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Y el micronutriente, como lo dice su nombre, más pequeño, son elementos esenciales que los seres vivos requieren en pequeñas cantidades a lo largo de la vida para realizar una serie de funciones metabólicas y fisiológicas para mantener su salud, y estas son las vitaminas y los minerales. Alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición. Es el componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, porque proporciona una mezcla de sustancias químicas que hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus órganos y le suministra la energía para desarrollar sus actividades. Nuestro cuerpo está compuesto por sustancias químicas cuya reposición es fundamental para el continuo proceso de regeneración de tejidos y órganos, y esto ocurre a través de la alimentación, que es la acción de ingerir alimentos y trasciende la mera necesidad de nutrirse, ya que se encuentra cargada de significados culturales donde cada sociedad y en diferentes momentos históricos le dan un significado distinto al proceso de alimentación, como por ejemplo, algunas personas solo comen ciertos tipos de comidas, otros hacen ayunos por motivos religiosos, e inclusive tenemos los extremos de la obesidad y el anorexismo, ya sea por exceso o déficit de un consumo de alimentos, y todo eso como consecuencia de la cultura y la influencia de la sociedad en este proceso. ¿Se entiende? La dieta. Dieta no es comer solo verduras para bajar de peso o muchas proteínas para aumentar la masa muscular. Ojo con decir eso en una mesa de examen porque los echan. Está mal decir estoy a dieta para referirse a que estamos comiendo menos para bajar de peso, porque como ya ven, según la definición,
Todos estamos a dieta porque es el conjunto de alimentos ingeridos por un ser vivo en el periodo de un día. O también es el control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico. Y el hambre es la necesidad o ganas de comer, que está regulado a nivel del hipotálamo por hormonas y neurotransmisores que ya verán en unidades más adelante. El universo es el espacio y el tiempo que abarca todo aquello que existe, es decir, todos los tipos de materias, los planetas, la energía, la luz, las estrellas, los satélites, las galaxias y otros objetos celestes, incluso las leyes y las constantes físicas que los gobiernan. Otras teorías hablan incluso de la existencia de multiversos, es decir, que fuera de los límites de nuestro universo podrían existir otros universos con otras leyes físicas o elementos incomprensibles para nuestra capacidad intelectual como seres humanos, pero eso ya es tema para chamullar si les toca a algún profesor o profesora buena onda. Ahora bien, ¿cómo se originó nuestro universo? La teoría aceptada por la comunidad científica es la teoría del Big Bang o la gran explosión, que sugiere que todo se originó por medio de una molécula primitiva que contenía toda la energía y materia existente, la cual comenzó a calentarse y ampliarse hasta generar una gran explosión que liberó una gran cantidad de energía que dio origen al espacio y el tiempo. Según los científicos, esto habría ocurrido entre 10.000 y 20.000 millones de años atrás, donde poco a poco se fueron originando los protones, los neutrones, luego los átomos, hasta dar origen a toda la materia, estrellas y galaxias que podemos observar hoy en día. De aquí viene esta famosa frase, somos carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas. Y para los más románticos, aquí les dejo otra frase que es un extracto de un diálogo de una película llamada Orígenes en español, que resume todo lo que dijimos anteriormente. Está muy buena la peli, se la recomiendo a los cinéfilos seguidores del canal. Otra teoría que es importante mencionar es la teoría del creacionismo, que se relaciona más al ámbito de la religión o la filosofía y se puede presentar de formas variadas. En todos los casos, se basa en que el origen del universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a este, que en la mayoría de las veces se le denomina Dios. Hoy en día, haciendo uso de la tecnología y las ciencias modernas, no ha sido posible obtener ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo que se trata de una teoría, sin ánimo de ofender a nadie, que ha quedado relegada al ámbito de la fe más que al de la ciencia. Un tema muy tomado por los docentes de biología en la UP1 es el de sistemas, así que es importante saber los términos generales. Un sistema es un conjunto de entidades o elementos reunidos en alguna interacción o interdependencia, donde los elementos actúan o interactúan juntos para el cumplimiento de algún objetivo lógico o propósito común. Otra definición más sencilla, podemos definir al sistema como un conjunto de elementos en interacción con un propósito o fin común. Los elementos que componen al sistema pueden ser de diversa naturaleza, desde objetos, seres humanos, hasta animales, vegetales o minerales. Cada uno de estos elementos cumple una función determinada, llevando a cabo diferentes procesos para que el sistema alcance su finalidad, objetivo o meta. No necesariamente esa meta está planeada conscientemente, pero cuando sí lo está, como por ejemplo en los sistemas económicos o políticos, esa meta se denomina intencionalidad. Ahora bien, para poder estudiar un sistema deben establecerse límites, el cual permite establecer entre los elementos del universo cuáles pertenecen a un sistema y cuáles no. Una vez que tenemos el límite del sistema, todo el universo que queda fuera de los límites se denomina entorno, y el universo es el sistema o conjunto de sistemas más el entorno que los rodea. Entonces podemos tener un sistema que sería la porción del universo que decidimos estudiar, subsistemas que serían las porciones o partes integrantes del sistema y sus relaciones, y el supersistema que contiene a un conjunto de sistemas. Entonces, si todo sistema está contenido en uno mayor, podemos inferir que puede mantener intercambios con el entorno, y este intercambio puede ser de materia, energía y o información. Tenemos diferentes tipos de sistemas. El sistema abierto es aquel que intercambia materia, energía y o información con el entorno. El ser humano, así como cualquier ser viviente, se comporta como un sistema abierto.
El sistema cerrado es aquel que intercambia energía e información, pero no materia con el entorno. El planeta Tierra es un ejemplo de sistema cerrado, ya que la cantidad de materia que intercambia con el entorno es prácticamente nula. Y el sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia, ni energía, ni información con el entorno. Los sistemas aislados no tienen existencia real, pero el universo en su totalidad tal vez podría ser tomado como un ejemplo. El sistema cibernético es aquel que actúa como un todo y que regula sus actividades en forma cercana a un estado ideal o punto de partida. Los sistemas cibernéticos utilizan la retroalimentación para mantener ese estado ideal. Se denomina retroalimentación, como ya vimos en el área de crecimiento y desarrollo, a los mecanismos de control por los cuales un incremento o una disminución en el nivel de un factor determinado inhiben o estimulan a la producción, utilización o liberación de ese mismo factor. Este mecanismo es importante en la regulación de los niveles enzimáticos y hormonales, las concentraciones iónicas, la temperatura y muchos otros factores. Cuando en un sistema los egresos modifican a los ingresos de tal forma que el sistema tiende a mantenerse dentro de la placa homeostática, el sistema ha producido una retroalimentación negativa. En caso contrario, cuando el sistema tiende a escapar de la placa homeostática, el sistema ha producido una retroalimentación positiva. Recuerden que la homeostasis es la capacidad de los seres vivos de estabilizarse a sí mismos y resistir a los cambios. Ya vimos que los diferentes sistemas tienen la capacidad de intercambiar materia, información y energía. ¿Y qué es la energía? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. El trabajo es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. La ciencia encargada de analizar las transformaciones de la energía y formular sus leyes es la termodinámica, la cual es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada, también conocida como trabajo, y la transferencia de energía. Ustedes se preguntarán qué es lo que debo saber yo como estudiante de medicina sobre termodinámica. Principalmente dos leyes. La primera ley, que establece simplemente que la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte o transforma de una forma en otra. La energía total de cualquier sistema, más sus alrededores, permanece constante a pesar de los cambios de su forma. Y la segunda ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. La formulación de esta ley establece que el cambio en la entropía será siempre igual o mayor a la transferencia de calor dividido por la temperatura del sistema. Y para entender esto como un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, vamos a comprobar que es menos la materia que la que había en su estado inicial, ya que parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden. Cada vez que una forma de energía se convierte en otra, hay una disminución en la cantidad de energía útil o energía disponible para realizar un trabajo, ya que cierto porcentaje de energía se disipa en forma de calor. Esta es la razón por la cual todos los sistemas abiertos, incluidos los seres vivos, requieren un flujo permanente de energía. Los sistemas vivos convierten la energía de una forma en otra a medida que cumplen funciones esenciales de mantenimiento, crecimiento y reproducción. En estas conversiones energéticas, como en todas las demás, parte de la energía útil se pierde en cada paso. Esto significa que cuando la energía fluye a través de un ecosistema, cada vez es menor su capacidad de producir trabajo. Desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo generamos energía los seres humanos para cumplir con todas nuestras actividades? Esta energía se la debemos al ATP o adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es un nucleótido formado por un grupo adenosina compuesto de una adenina más una ribosa y un grupo trifosfato, es decir, 3 moléculas de fósforo. La principal función del ATP es servir de aporte energético en las reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la célula para mantener sus funciones activas, como por ejemplo la síntesis de ADN y ARN, las proteínas y el transporte de determinadas moléculas a través de la membrana celular.
Para mantener unidos los fosfatos en un grupo trifosfato hace falta mucha energía, concretamente 7.7 kilocalorías de energía libre por mol de ATP, que es la misma cantidad de energía que se libera cuando el ATP se hidroliza a ADP, es decir, cuando pierde un grupo fosfato por acción del agua. La caloría es una unidad de medida que mide energía. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura en 1 grado centígrado a presión atmosférica. En conexión con los alimentos y las bebidas se utilizan las kilocalorías. Por lo tanto, 1 kilogramo caloría es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado y se utiliza la abreviatura kilocal. Una kilocal es igual a 1000 calorías. Con respecto al consumo energético, podemos mencionar que el Sol es la única fuente de energía de la Tierra y asegura la entrada permanente de energía a la biosfera. Una pequeña fracción de la energía solar, menos del 1%, se transforma a través de las plantas y el proceso de fotosíntesis es la energía que impulsa todos los procesos vitales. ¿Cómo obtienen la energía los seres vivos? Como ya dijimos, principalmente gracias a la fotosíntesis en el caso de las plantas y los animales que se alimentan de estas, y siempre liberando calor al ambiente durante la respiración celular. Los organismos pueden satisfacer sus requerimientos energéticos en una de dos formas fundamentales. Los heterótrofos obtienen la energía que necesitan a partir de la degradación de moléculas orgánicas complejas. El hombre, como el resto de los animales, es un heterótrofo. Y los autótrofos, que se autoalimentan, sintetizan sus propias moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples mediante la transformación de la energía radiante del Sol en energía química. La mayoría de los autótrofos, por ejemplo las plantas y diferentes tipos de organismos unicelulares, son fotosintéticos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso físico-químico de captación de energía luminosa y transformación en energía química que es utilizada en la conversión de materia inorgánica relativamente oxidada en materia orgánica reducida que contiene parte de la energía capturada. Es un proceso fundamental para los seres vivos porque de ella se obtiene energía abundante en forma de azúcares o también llamados carbohidratos y en menor medida ATP. Los azúcares son la principal fuente de energía para la respiración, proceso fundamental para todos los seres vivos. Los organismos fotosintéticos son capaces de convertir agua y dióxido de carbono o algún otro compuesto que le proporcione protones utilizando la energía del Sol para convertirla en compuestos precursores de los carbohidratos, ATP, y desechando oxígeno, que es un gas que la mayoría de los seres vivos utilizan para la oxidación de compuestos orgánicos. Esta conversión requiere de la acción de los pigmentos verdes denominados clorofila y que están presentes en la membrana de los tilacoides en los cloroplastos. Aparte de esto, las hojas poseen células encargadas de permitir la entrada de dióxido de carbono que se encuentra en estado gaseoso en el aire y atraparlo dentro de la hoja para poder utilizarlo. A estas células se les conoce como estromas. Por otro lado, el agua y las sales minerales son absorbidas directamente del suelo y son transportadas en la savia hasta las hojas en forma de savia bruta. Reunidos todos estos elementos, se producen dos fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, la luz solar llega hasta los cloroplastos y las clorofilas convierten la energía solar en energía química. La energía acumulada junto al poder reductor serán fundamentales para la siguiente fase. La energía proviene de la rotura de la molécula de agua, de manera que libera oxígeno a la atmósfera y que el resto de los seres vivos podemos utilizar, y aprovecha los protones generados para que la célula termine formando ATP, que es la forma en que la célula acumula la energía, como ya vimos hace un rato. La fase oscura se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche. En esta etapa se consume el dióxido de carbono y la energía acumulada en la fase anterior para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. Estos nuevos productos hacen que la savia bruta pase a denominarse savia elaborada,
y es esta la que viaja a través de la planta para que las células se nutran aprovechando los azúcares y aminoácidos para realizar sus funciones vitales. Estos chicos intentan memorizarlo sí o sí porque lo preguntan. La ecuación general de la fotosíntesis es fácil. Tenemos por un lado los reactantes, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, que por acción de la energía solar genera el producto, en este caso una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. La glucosa, al juntarse con otras moléculas de glucosa, formarán el almidón, que es un carbohidrato que contiene mucha energía, el cual servirá de alimento y fuente de energía para los organismos que se alimenten de estas plantas. La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP, que ya veremos más adelante. Las etapas de la respiración celular incluyen a la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Qué lugar ocupan las plantas y el resto de los seres vivos en un sistema como lo es el planeta Tierra y cómo es su flujo de energía? Para entender esto debemos introducirnos al estudio de los niveles tróficos. El nivel trófico de un organismo es su posición dentro de la cadena alimentaria. Los niveles se enumeran según lo lejos que se sitúen unos organismos concretos dentro de la cadena alimentaria, desde los productores primarios, que son las plantas, en el nivel 1, pasando por los herbívoros, nivel 2, los depredadores, nivel 3, hasta los carnívoros o grandes carnívoros correspondientes al nivel 4 o 5. Con respecto al nivel de los productores autótrofos, los organismos capaces de hacer fotosíntesis como las plantas y las algas verdes de los océanos ocupan el primer nivel trófico. De su supervivencia depende la vida de todos los seres vivos ubicados en los niveles subsiguientes. Con respecto al nivel de los consumidores o heterótrofos, los individuos que lo integran consumen y asimilan los compuestos orgánicos sintetizados por los productores, desprendiendo calor en el proceso de respiración celular. Este nivel es ocupado, entre otros, por los animales y por ende por el ser humano o el hombre. Los consumidores, de acuerdo a cuál sea su fuente principal de alimentos, se dividen en consumidores primarios, que ocupan el segundo nivel trófico. Su alimento principal lo constituyen los productores. Como estos son usualmente plantas, se les denomina herbívoros. Los consumidores secundarios, que ocupan el tercer nivel trófico, su fuente de alimentos la constituyen los herbívoros o consumidores primarios. Se les denomina carnívoros de primer orden. Y los consumidores superiores, que ocupan el cuarto y en ocasiones el quinto nivel trófico, son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Son los consumidores finales o supercarnívoros. La transferencia neta de energía entre los niveles tróficos tiene una eficiencia aproximada de 10%, transferencia poco eficiente que se le llama la ley del 10%. Esto significa que la energía almacenada en los consumidores primarios, los herbívoros, corresponde solo al 10% de la energía almacenada en los productores. ¿Por qué sale tanta energía entre un nivel trófico y el siguiente? En cada nivel trófico, una cantidad significativa de energía se disipa como calor a medida que los organismos llevan a cabo la respiración celular y realizan sus vidas diarias. Parte de las moléculas orgánicas que consume un organismo no son digeridas y salen del cuerpo como heces, excrementos, en lugar de ser utilizadas. No todos los organismos individuales en un nivel trófico serán devorados por los organismos del siguiente nivel, algunos morirán sin haber sido consumidos. Las heces y los organismos muertos no consumidos se convierten en alimento para los organismos descomponedores, quienes los metabolizan y convierten su energía en calor mediante la respiración celular. Así, la energía no desaparece en realidad, sino que al final todo termina como calor. Para recordar, todos los seres vivos dependen de la capacidad de los vegetales de fijar la energía solar y transformarla en energía química durante la fotosíntesis, y el ser humano no elude esta dependencia. Es un heterótrofo o consumidor omnívoro que muchas veces actúa como consumidor final. Ahora que ya tenemos nociones mínimas sobre fotosíntesis y la importancia de los organismos productores para mantener los niveles tróficos en un equilibrio, podemos responder hipotéticamente a la pregunta de ¿qué pasaría si una mano gigante tapase el sol?
Como ya vimos, sin la luz del sol desaparecería la fotosíntesis y con ella el 99,9% de la productividad natural de la Tierra, ya que las plantas no podrían recepcionar y expulsar el dióxido de carbono que las mantiene con vida, ni liberar oxígeno hacia la atmósfera. Las reservas planetarias del oxígeno que nos permite respirar apenas durarían un par de semanas. Todas las plantas pequeñas morirían durante unas semanas, en cambio los árboles podrían sobrevivir más tiempo. Sería posible gracias a las grandes reservas de glucosa, la cual es producida por las plantas durante el proceso de la fotosíntesis y del metabolismo lento. La cadena alimentaria estaría rota y sus consecuencias llegarían a la extinción veloz de los animales salvajes. Solo quedarían algunos microorganismos extremófilos que viven en medio de las rocas de la corteza terrestre a varios kilómetros de profundidad y que no dependen de la luz solar. Los animales subterráneos y los carroñeros lograrían sobrevivir quizá durante un breve tiempo adicional alimentándose de los cadáveres del resto. Para los humanos, la única opción sería embarcarse en submarinos y sumergirse con ellos hasta lo más profundo de los océanos para aprovechar el calor interno del planeta a medida que surge a través de las fuentes hidrotermales. Al final, unos pocos cientos de años tras la desaparición del Sol, incluso las profundidades oceánicas se congelarían. La atmósfera colapsaría y la gélida superficie de lo que fue un mundo lleno de vida quedaría indefensa del bombardeo radiactivo de los rayos cósmicos. Un triste final para la humanidad, ¿cierto? Pero bueno, ahí les dejo toda la historia y el chamullo para que puedan responder a esa pregunta. Ahora, para tener una visión más integradora de los temas que estuvimos charlando, nos meteremos en el consumo energético humano. Como ya vimos, la energía que entra a la biosfera proviene exclusivamente del sol. Los vegetales la fijan y transforman en energía química, única forma energética que pueden emplear productores y consumidores en sus procesos metabólicos. Los seres vivos están altamente especializados en capturar energía del ambiente y se relacionan entre sí formando complejas redes tróficas. El hombre requiere entradas permanentes de energía para mantener el alto grado de organización y complejidad que es propio y característico de todos los seres vivos, pero las particularidades del ser humano obligan a hacer otras consideraciones, ya que a diferencia del resto de los seres vivos, es un ser cultural. Se entiende por cultura al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social en un periodo determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos, tradiciones y creencias. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. El consumo de energía que efectúa el hombre o consumo energético humano se divide en dos aspectos: el utilizado para crear, mantener y desarrollar cultura o consumo energético externo, que es el que veremos en esta presentación, y el empleado para satisfacer sus procesos vitales o consumo energético interno. El consumo energético externo es un hecho absolutamente propio del hombre. El empleo de energía cuyas transformaciones se llevan a cabo fuera del cuerpo humano se denominan consumo energético externo, metabolismo externo o metabolismo cultural. La energía que no corresponde a la obtenida de los alimentos proviene en su mayor parte de la producción de los ecosistemas del pasado, como el petróleo, de la producción de los ecosistemas naturales, como la madera, y también de la radiación solar, pero por vías que no pasan por la biosfera, como por ejemplo la energía hidroeléctrica. El consumo energético externo tiene una variabilidad muy grande entre países, entre grupos humanos y entre individuos. Como esta energía no es estrictamente necesaria para la supervivencia, va desde un valor prácticamente cero para algunas poblaciones o pequeños grupos humanos, hasta valores que son como unas 25 veces la media mundial. En parte de Estados Unidos, el consumo energético externo es 100 o más veces superior al consumo energético interno. Cada una de estas modalidades se corresponde históricamente con grandes descubrimientos, con cambios de tal trascendencia que pueden denominarse auténticas revoluciones. Esto es así por cuanto modificaron drásticamente los hábitos humanos y permitieron el acceso del hombre a montos crecientes de energía susceptibles de ser empleados en distintos tipos de actividades. El hombre cazador-recolector es el primer estadio cultural y es el más prolongado,
Durante este extenso periodo, el consumo energético externo fue seguramente muy pequeño, no superior al interno. Está caracterizado por dos descubrimientos fundamentales: el empleo de herramientas y el uso del fuego. Su comienzo es impreciso, alrededor de 1.500.000 años atrás. Las herramientas permitieron al hombre aumentar sus recursos alimenticios, al mejorar su eficiencia como cazador, y el empleo de pieles para abrigarse constituyó otra forma incipiente de consumo energético externo. El uso del fuego es posterior y constituye el primer ejemplo de empleo de energía química como consumo energético externo. El hombre agricultor, alrededor de 10.000 años atrás, se iniciaron las primeras actividades agrícolas. Este evento importante se conoce como Revolución de la Agricultura. En forma más o menos simultánea se inició la cría del ganado. El hombre aprendió que podía hacer que otros animales trabajasen para él. Por supuesto tenía que alimentarlos, al igual que lo hacía consigo mismo. El hombre de las sociedades agrícolas primitivas, cuyo ejemplo clásico es el antiguo habitante de Mesopotamia en el Asia antigua, emplea energía animal y algunos sistemas de irrigación. Su consumo energético externo es aproximadamente 12.000 kilocalorías individuo día. El agricultor avanzado tiene como prototipo al campesino europeo del siglo XV, emplea el carbón para calentarse y cocinar sus alimentos, construye molinos de agua y utiliza regularmente animales para el transporte. El consumo energético externo alcanza las 14.000 kilocalorías por individuo día. El hombre industrial, a fines del siglo XVIII, se inició otra brusca era de cambios que giró alrededor del invento de la máquina de vapor. Se inició el empleo en gran escala de los combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas. Los talleres artesanales y industria doméstica fueron reemplazados por las fábricas. Se inició un progresivo vaciamiento de la población rural que emigró hacia las ciudades cada vez más populosas y contaminadas. Este proceso aún no ha terminado. Todos estos cambios se resumen en la expresión revolución industrial. El empleo de combustibles fósiles permitió alcanzar un consumo energético externo de casi 105.000 kilocalorías individuo día. Y finalmente, el hombre tecnológico. Los cambios iniciados por la revolución industrial dieron paso a una nueva revolución que se gestó principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que aún continúa, la llamada revolución tecnológica. Su esencia es el empleo de un enorme número de máquinas destinadas idealmente a ahorrar mano de obra, esfuerzo físico y tiempo, y a lograr una mayor precisión y seguridad, a entretener, etc. Su espectro es inmenso y su existencia solo posible merced a un desaforado consumo de energía. Se emplean más de 200.000 kilocalorías por individuo día, incomparablemente más de lo que necesita un ser humano para atender a sus funciones vitales. Este enorme consumo no se produce simultáneamente en todo el mundo. La utilización de energía por persona varía mucho según los países. Por ejemplo, en Estados Unidos es 4,5 veces superior al promedio mundial, mientras que en China es solo una cuarta parte de dicho promedio. En conjunto, las naciones industrializadas son las que emplean la mayor parte de la energía mundial. Algunas consideraciones sobre el consumo energético humano. El consumo energético interno se ha mantenido relativamente estable desde hace varios miles de años debido a que el hombre no ha modificado mayormente su patrimonio genético durante este periodo. El consumo energético externo ha aumentado enormemente a partir de revoluciones que implicaron profundas modificaciones de los hábitos humanos, sobre todo en los últimos 100 a 200 años. El consumo energético externo no ha sido ni es compartido por todos los habitantes de la Tierra en forma equitativa. Existen enormes diferencias y las mismas se dan aún entre las personas que habitan las mismas regiones. Todo el desarrollo tecnológico logrado no ha permitido asegurar el consumo energético interno de todos los seres humanos. Por el contrario, el porcentaje de la población humana que se alimenta deficientemente es cada vez mayor. La cosmovisión es un concepto que se refiere a la manera particular de ver e interpretar el mundo y la realidad. Un mismo hecho puede ser observado e interpretado desde gran diversidad de perspectivas y provee un modelo o concepción del mundo que guía la conducta. Cosmovisión es el conjunto de creencias y opiniones que conforman el concepto o la imagen que alguien o un grupo cultural tiene del mundo. Cada individuo, a partir de lo que cree, conoce, crea y da forma a su cosmovisión a través de la experiencia, encontrando explicaciones sobre la vida.
Su imagen del mundo es consecuencia de una cosmovisión determinada por sus propios filtros, tradiciones, entorno cultural y escala de valores. Según sea su cosmovisión, será el modelo de vida elegido por el individuo. Comer y beber son actividades cotidianas para cuya realización se atenúan o suspenden otras, favoreciendo la concentración en uno mismo, así como el propio proceso de consumo, pero al mismo tiempo favorecen el intercambio social. Tienen así profundo impacto sobre la percepción del mundo interno y externo. Son una de las representaciones más reales y vívidas del contacto con el entorno. Lo que se come y bebe viene del exterior y se incorpora sensorial, emocional, material y simbólicamente a nuestro cuerpo. Por esta razón, el proceso biocultural, alimentación, nutrición, es una vía privilegiada para la construcción de algunos aspectos de la realidad interna y externa de las personas y sus sociedades. Debemos asumir que las funciones de comer y beber tienen un sustrato fisiológico común para nuestra especie, vivido de manera semejante en su generalidad por cada individuo, pero interpretados por cada persona en un tiempo, lugar y circunstancia concreta, incluyendo sus propios valores y referentes. No debemos olvidar que cada persona tiene sus vivencias propias de acuerdo con sus particularidades biológicas, psicológicas y culturales. Por ejemplo, se encuentran bien descritos los cambios fisiológicos que ocurren cuando se enfrenta una persona a la comida y a la bebida. Sus glándulas salivales y gástricas secretan sustancias desde antes que los alimentos o bebidas lleguen a la boca, dando la conocida sensación de que se hace agua a la boca. Pero no todas las personas son estimuladas por los mismos productos. Lo que para uno es apetitoso puede dar asco a otros. No cabe duda que los efectos de la comida y la bebida sobre el cuerpo son de las experiencias más directas para relacionarse con el mundo y construir un imaginario que forma parte de la realidad misma. Comer y beber son actividades que desencadenan la conciencia del cuerpo a través de sus efectos sensoriales u conductuales. Además, ofrecen momentos de pausa en las actividades cotidianas donde es posible conversar y favorecer a la autorreflexión. Bueno gente, espero que les sirva este video. Voy a intentar seguir subiendo el resto de las unidades lo más pronto posible. Y nada, desearles éxitos a todos en este nuevo año académico. Un abrazo, adiós.